Este es el segundo tutorial de cálculo de estructura en el cual vamos a calcular por el método de Castigliano los esfuerzos internos de las barras. Haremos un croquis de acciones, reacciones y esfuerzos internos. La estructura es la siguiente. $60 de ángulos internos. La estructura es simétrica. Tiene una longitud de L. Una carga P. En este nudo, en este otro nudo otra carga P. Y otro nudo. Y otro. Uno. Vale, pues esta es nuestra estructura. Vamos a empezar resolviendo el grado de hiperelasticidad, en el cual el grado de hiperelasticidad total es igual al grado de hiperelasticidad externo más el grado de hiperelasticidad interno. La hiperelasticidad total es 1. Esto nos indica que hay una reacción superabundante. En este caso, al ser la estructura simétrica, cogeremos como reacción superabundante la que está situada en el nudo número 2. Una vez que ya tengamos calculado la reacción superabundante, vamos a calcular la siguiente ecuación. Con esto calcularemos los esfuerzos internos de la estructura. Vamos a dibujar la estructura con n sub 0i y con n sub 1i, quedando de la siguiente forma. N sub 0i. Bueno, en este caso, en el nudo 2 no se pone nada. Y la reacción horizontal en 1 es igual a 0. La vertical en 1 y la vertical en 3, por simetría, será P y P. Esto calculando el sumatorio de fuerzas horizontales, verticales y sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, sumatorio de fuerzas verticales igual a 0 y sumatorio de momentos, por ejemplo, en 1, 0, esto nos sale la reacción en 1 y en 3. Ahora para N1i, la estructura quedaría de la siguiente forma.
En este caso sí pondríamos en el nudo 2 una reacción unitaria vertical hacia arriba de 1, pero no pondríamos las cargas en el nudo 4 y en 5. Aquí sí se pondría y aquí también. Como es una estructura simétrica, esto sería hacia abajo un medio y hacia abajo un medio. Se calcularía por método de fuerza vertical 0. Esto se calcula con la asignatura de mecánica, muy fácil. Una vez que tengamos n sub 0i y n1i, vamos a calcular mediante el método de los nudos los equilibrios tanto en el nudo 1 y en el nudo 4, que por simetría serán idénticos en el nudo 3 y en el nudo 5. En el nudo 1 tenemos P, esto lo estamos haciendo para n sub 0i. Lo haremos igual para n1i. En el nudo 1 tenemos P, tensión que va de 1 a 2 y tensión que va de 1 a 4 con un ángulo de 60 grados. Sumatoria de fuerzas vertical igual a 0, donde nos queda que P más T14 por seno de 60 igual a 0, donde T sub 1,4 es igual a menos P partido seno de 60 es igual a menos 2P partido raíz de 3. Diremos que seno de 60 es igual a raíz de 3 partido 2 y coseno de 60 un medio. Ahora sumatoria de fuerzas horizontal igual a 0, T sub 1, 2 más T sub 1, 4 coseno de 60 es igual a 0, donde T sub 1, 2 menos 2P partido raíz de 3 por coseno de 60, que es un medio, es igual a 0, T sub 1, 2 es igual a P raíz de 3. Que por simetría T sub 3, 5 es igual a T sub 1, 4 menos 2P partido raíz de 3 y que sub 3, T sub 3, 2 es igual a T sub 1, 2 es igual a P raíz de 3. Ahora haremos lo mismo para el nudo 4. T sub 4, 1 que ya hemos calculado. T sub 4, 5. Aquí tenemos una carga P. Y T sub 4, 2. Estos son 60 grados. 60 grados. Sumatoria de fuerzas vertical igual a 0, donde nos queda que T41 por seno de 60 menos T42 seno de 60 menos P igual a 0. Sumatoria de fuerza horizontal igual a 0, T sub 4, 1 coseno de 60 más T 4, 5 es igual a 0, donde que
t 4, 5 es igual volvemos aquí, sabemos que t41 lo hemos calculado anteriormente, con lo que nos daría un valor de t42 de 0, con lo cual t45, sabiendo que t41 coseno 60, t41 ya habíamos calculado antes, lo que nos da un valor de menos p partido raíz de 3. Ahora hacemos lo mismo para n1i, donde calculamos el equilibrio en el nudo 1 y en el nudo número 4. Nudo 1, en este caso tenemos que un medio t sub 1, 2, t sub 1, 4, 60 grados. Sumatoria de fuerzas vertical igual a 0, t sub 1, 4 por seno de 60 es igual a un medio, t1, 4 es igual a 1 partido raíz de 3. Sumatoria de fuerzas horizontal igual a 0, t sub 1, 4 por coseno de 60 más t sub 1, 2 es igual a 0, donde t sub 1, 2 es igual a 1 partido 2 raíz de 3. Al ser simétrica, t sub 1, 2 es lo mismo que t sub 3, 2, y que t sub 1, 4 es lo mismo que t sub 3, 5. En el nudo 4, ya no hay una carga P vertical, t sub 4, 5, t sub 4, 1, t sub 4, 2. T sub 4, 1 ya lo habíamos calculado anteriormente. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, t sub 1, 4 por coseno de 60 es igual a t sub 4, 5 más t sub 4, 2 coseno de 60. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, t sub 1, 4 seno de 60 más t sub 4, 2 por seno de 60 es igual a 0. Esto ya lo hemos calculado antes. T sub 4, 2 nos quedaría un valor de menos 1 partido raíz de 3. Con lo cual aquí t sub 4, 5 nos quedaría un valor de 1 raíz de 3.